Voy a presentar entonces, tenemos el lujo de tener este panel también, al doctor Juan Carlos Acuña. El doctor Acuña es un abogado, especialista en Derecho Público, Agrario y Ambiental. También es responsable de posgrados en Derecho Agrario y Ambiental e internacional. Ha sido invitado para el dictado de clases en diferentes carreras de grado y de posgrado y actúa también como consultor privado. Bueno, voy a aprovechar a hacerle, hay preguntas de los oyentes que tienen que ver con la especialidad del doctor Acuña. Bueno, voy a unir dos de ellas que hacen referencia al doctor. Ante todo, los saludo, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Me voy anticipando un poco. El agradecido soy yo por permitirme compartir este momento tan agradable. Bueno, gracias. Siempre es un lujo. Me están preguntando acá cómo se puede integrar la actividad pecuaria, yo diría agropecuaria, diría yo, lo agrandaría esto, porque otra pregunta tenía que ver con la agricultura, con políticas de Estado que resulten en una ecuación rentable para todos, cuidando el recurso suelo. Yo le agregaría de mi parte una partecita más. Vimos cómo Córdoba está trabajando muy bien, por lo menos me parece a mí, realmente Pepe lo mostró muy bien eso. A partir de la Constitución del 94, los suelos son propiedad de las provincias. ¿Eso es un beneficio o una traba, lo que la Constitución nos determina? Bueno, primero diferenciar que aún antes de la reforma constitucional, siempre se consideró, porque son las provincias preexistentes al Estado Nacional desde su origen, que los recursos naturales son del dominio originario de las provincias, ¿no? Por nuestro sistema político institucional federal. Pero yendo al tema puntual de la pregunta, Miguel Ángel, tomo como referencia lo que dijo tanto Cisneros como Gil. En varias partes de sus exposiciones hablaron gestión Cuenca, gestión Cuenca. Este es uno de los graves problemas por los que transita de lo que diríamos la racionalidad teórica formal, que son las normas que uno tiene a la vista en cada provincia, en la nación, que hay normas vigentes vinculadas al suelo, claro que sí. Y el otro es lo técnico-instrumental. La racionalidad técnica instrumental es la que lamentablemente en nuestro país, sobre todo en los agroecosistemas, en corregión pampeana fundamentalmente, pero también podemos sumar el noreste y el noroeste en algunos sectores, en cultivos extensivos comerciales, son lamentablemente no bien focalizadas lo que es la acción pública y la acción privada. Citaba Córdoba, Cisneros. El 31 de diciembre del 2020 vence una ley que sancionaron en el 2017 destinando parte del impuesto inmobiliario rural a un fondo para la conservación y el ordenamiento ambiental del territorio cordobés. ¿Pero esto es un testimonio valioso? Claro que sí. ¿Es suficiente? No es suficiente. ¿Por qué? Porque por la ley de presupuestos mínimos, la cuenca es considerada una unidad de gestión ambiental integral de suelos y aguas. No es nuestro país el original promotor de este enfoque. Ya viene de los organismos internacionales, de la Unión Europea. Cito también, desde la década del 80 nosotros tenemos una ley de suelo, la 22428, jurídicamente vigente, que promueve la conservación de los suelos. Habría que integrar el tema de la unidad de gestión por cuencas y suelos. Y el problema que tenemos es que casualmente la pregunta decía, ¿es una barrera el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias? Yo diría que no. Lo que sí podría identificar como la barrera o el factor es la falta de una organización muy fuerte de los consejos federales. Consejo Federal del Ambiente, Consejo Hídrico Federal, Consejo Federal Agropecuario. Estos consejos tienen la facultad de, casualmente por un país federal, de poder incorporar en las acciones y técnicas instrumentales con recursos que están previstos en las normas, en las leyes nacionales y en las leyes provinciales, para incorporar una estrategia
de gestión por unidad de cuenca y subcuencas, porque no son todas las cuencas, vamos a decir, homogéneas. Yo soy bonaerense, estoy en el norte de la provincia de Buenos Aires, en la cuenca del río Arrecifes. Compartimos cuenca con el sur de Santa Fe. Tenemos una de las partes con mayores erosiones hídricas, pero también con muchas y controladas obras que el INTA, de paso recuerdo, porque me olvidé citar, fui vicepresidente del Consejo Regional Buenos Aires Norte del INTA y fui presidente del Consejo Local Asesor del INTA Pergamino. Esto me permitió tomar contacto casualmente con los amigos del Centro de Investigación de Recursos Naturales, del INTA, y conocer a muchos de ustedes. ¿Qué es lo que ocurre? El desarrollo sustentable, todos decimos, tiene una dimensión económica, una social y una ambiental. Yo agregaría que hay dos más que se deben incorporar, la tecnológica y la cultural, que también lo citaron los expositores anteriores. La palabra cultural, que hace a cómo vemos el suelo. Es un ser vivo el suelo, hay que cuidarlo, hay que cuidar la salud de ese suelo. Los estados provinciales hay cuencas, organizaciones de cuenca interjurisdiccionales que no están funcionando como deberían, por falta a veces de acuerdos, a veces hay superposición dentro de las mismas provincias de distintos organismos, o a veces a nivel nacional hay algunos desacuerdos de enfoques técnicos instrumentales porque se necesitan recursos. Y los recursos son presupuestarios. Córdoba ha identificado en el 2017 una estrategia. Hasta el 2020, vence ahora el 31 de diciembre, la ley provincial que financia con una parte el inmobiliario rural los recursos para, casualmente, promover científica, técnica y operativamente prácticas conservacionistas. Esto lo cortaría ahí, podría hablar y mencionar que uno de los problemas que también afronta la ecorregión pampeana es que los suelos, dominio originario, recursos naturales de las provincias, bueno, competencia provincial, pero también una competencia nacional. Todo esto hace necesario, con urgencia, de poner al suelo en el primer escalón, porque es una fuente de creación de valor. Desde los ámbitos político-institucionales hablamos muchas veces, nos hablan del agregado de valor como estrategia de desarrollo, sobre todo en el sector agroalimentario, por nuestra capacidad de producir, o sea, productos agrícolas básicos, granos, carnes y leche, pero obviamente queda desatendido al momento de lo técnico-instrumental. Hablaría también de la provincia de Santa Fe, hablaría de cada una de las provincias. Adhirieron oportunamente la década del 80, que fue una década dorada en lo que significa nuestra cultura suelera. Y no en Argentina, También podemos citar Costa Rica, también México. En esa década fueron cuando se formularon normas. Por ejemplo, Costa Rica integró un problema que tenemos nosotros con el tema del manejo de la red vial caminera, que hacen zanjas, obviamente, para dejar libres los caminos de estacionamiento de agua, y muchas veces no hay un sistema integrado tecnológico y científico y de ordenamiento ambiental territorial para decir a dónde va ese agua. Entonces Carlos, sí. Discúlpame que yo te interrumpa, pero sí. Te conozco hace mucho y los abogados pueden hablar 2 horas seguidas. No, la idea es que vayamos y volvamos con este tema. Vamos a volver a vos, Juan Carlos, así no me das tantos ejemplos. No, está. Quiero destacar que hay muchísimos saludos y felicitaciones de mucha gente que nos está siguiendo: Brasil, Paraguay, Venezuela, de España también, por supuesto muchísimos de Argentina. Si te parece, Miguel, vamos preguntándole a los dos expositores, que a mí me dejaron la cabeza muy llena de cosas, porque me da la impresión que hablaron con cosas muy grandilocuentes, conceptos muy importantes. Miguel, tenés cerrado el micrófono, entonces... Perdón, tenés razón. Te decía que se te nota muy despeinado ya, ¿sí? Sí. Tengo, o sea,
preguntas a patadas antes y ahora después también. Hay preguntas demasiado puntuales y preguntas muy Bueno, conceptuales. hace como los chicos que meten la mano para sacar un número de un sorteo. Dale, no, el primero es mía. Pepe, estamos llamando a estas jornadas de conservación, y vos me mataste, ahora me decís que en realidad está dentro de ordenamiento territorial. ¿Tenemos que llamar a estas jornadas de ahora más de ordenamiento territorial? No sé, es una idea que me parece que hay que ir a conceptos más integradores, ¿no es cierto? No es porque las ideas sean mejores, en una de esas, como muchas cosas, estamos nombrando a lo mismo con otro nombre. Pero me parece que el concepto de tierra mete a otra de los integrantes del ecosistema en la jugada, que muchas veces cuando hablamos de suelo nos olvidamos de los bosques, de los caminos, de las plantas, de los climas, de las napas. Y en el concepto de tierra eso está todo integrado y es más fácil, cuando uno elabora planes, tenerlos en cuenta como la gran familia del ecosistema, ¿no es cierto? Mientras que cuando hablamos de conservación de suelo es como que compartimentalizamos y nos quedamos más en la chiquita, pero no es para cambiar los términos, sino para proponer conceptos nuevos. Gracias, Pepe. Busquemos, Miguel, las preguntas más difíciles para ponerlos en aprietos, si te parece. Sí, yo hay una acá que me parece que es de, bueno, por suerte no es de tanta actualidad, tiene 2 años de actualidad y remite a lo que nos pasó en el año 2016-2017. En realidad es para cualquiera de los expositores, pero apunta a las subidas de napas que tuvimos en toda la zona central pampeana. Me acuerdo que toda la estación de Marco Juárez estaba inundada, de Marco Juárez del INTA, por ejemplo. Quisiera básicamente, acá pregunta uno de los oyentes, ¿cuáles fueron las causas de esto realmente? Así que bueno, una primera pregunta es eso, en principio lo hacemos descansar a Pepe, Rodolfo, pero bueno, no esto dirigido, podemos hablar todos, ¿sí? No hay problema. Dale, sí, buenísimo. Seguramente después Pepe pueda sumarle. En principio el tema es tan central y relevante como que hoy hay tres de esas unidades de desarrollo que le llamamos chacra en el convenio con APRESID, que se abrieron justamente para atender el problema de los excedentes hídricos y el ascenso de las napas. Y aunque resulta hasta paradójico en las zonas semiáridas, tenemos el mismo problema. Hay una chacra concretamente en la zona de Bandera, en Santiago del Estero, que los productores se unieron para ver cómo podemos solucionar el problema. Si bien más allá de que hay ciclos climáticos húmedos que se repiten, y también es cierto de que no es nuevo esto, Miguel, lo sabés, que históricamente somos un país inundable, así como hay otros países que tienen problemas de terremotos, nosotros somos un país inundable. Esto es así. Pasando del oeste hacia el este, la zona de Córdoba es como un electrocardiograma que se murió el corazón. Y además, bueno, todo el fenómeno de la llanura pampeana hace de que el movimiento del agua sea muy lento, eso lo sabemos. Hay hasta testimonios en las actas del Cabildo de que los virreyes mandaban a la población a rezar para que pare de llover porque estaba todo inundado. O sea, no es nuevo, a pesar de que también teníamos pasturas, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros estamos viendo con los registros de la provincia de Córdoba y estos experimentales del INTA, de que las lluvias se mantienen en los promedios, con la variabilidad interanual, pero se mantienen en los promedios. Sin embargo, las napas, los registros de napas son ascendentes. Y eso seguramente tiene mucho que ver con el uso de la tierra, donde la evapotranspiración que estamos imprimiéndole al sistema está muy por debajo de la oferta de climático. En otras palabras, haciéndolo más sencillo, estamos teniendo consumo de 500, 600 milímetros como mucho, cuando las precipitaciones anuales superan los 900.000 milímetros. Evidentemente, ese excedente, que además lo estamos sacando de una profundidad de suelo mucho menor, genera todo ese proceso de aumento de la napa. Bueno, básicamente eso es lo que puedo aportar. Lo cual no significa de que
tenga que ver también con un aumento, sabemos bien el corrimiento de la cisoyeta, todo eso, pero hay un impacto muy grande en cuanto al cambio en el uso de la tierra. Miguel, si me permitís, le Dale. quiero hacer una pregunta a Pepe, que también surgió de la gente que nos está viendo y escuchando. ¿Cómo estableces, Pepe? Vos hablaste de una erosión tolerable en tu gráfico, ¿viste? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto de eso? ¿Cómo la pones ese límite? ¿Dónde? Es un concepto viejo del Servicio de Conservación del Suelo de Estados Unidos, pero los investigadores todavía no nos hemos puesto de acuerdo cuál es la tasa de erosión. Cuando hablamos de erosión medible, es la erosión laminar, no la erosión esa que veíamos catastrófica en Cárcavas, que esa es muy difícil de establecer un límite tolerable. Ahí no se tolera nada, ¿no es cierto? Lo que estamos hablando de tolerancia es para las pérdidas laminares de erosión. No hay un acuerdo generalizado cuál es el límite, ¿no es cierto? Algunos países europeos están en 1 tonelada por año, es decir, que eso implica que el suelo tiene que durar por lo menos 2000 años, digamos, para ponerlo en términos de la capa arable, y otros países toman 2 toneladas por hectárea por año, otros toman 10, es decir, no hay un acuerdo generalizado. Creo que es una discusión que en algún momento debería darse cuando establezcamos esos presupuestos mínimos que decía el doctor Acuña. Pero bueno, Uruguay creo que tiene 10 toneladas por hectárea año, ellos usan la ecuación universal de erosión hídrica para establecerlo, pero no es un concepto fijo eso, está a discusión. Gracias, Pepe. Dale, Miguel. Pensé que... no, hay preguntas que tienen que ver acá con el tema de la diversificación, la resiliencia, quizás son conceptos medio psicológicos, ¿no? Como que la gente resiliente es la que la golpean y sale del lío, realmente. ¿Cuánto tiene que ver lo que nos piden de... A ver, yo hago un enfrentamiento de cuestiones acá. La diversificación está muy vinculada con la resiliencia, como que los sistemas tienen que ser más diversos. Sin embargo, hay colegas que lo dicen bajito porque si no les pegan, entre comillas, que te dicen, mira, yo en sistemas muy basados, no monocultivo, pero muy basados en soja, bien hecha, estoy sacando soja de 65 quintales. No sé, alguna reflexión, ¿cuál es la verdad? Sí, probablemente en algunos ambientes de Argentina, un minutito, Rodolfo, después, Sí. En algunos ambientes de Argentina eso puede ocurrir, porque son ambientes muy resistentes, podríamos utilizar el término correcto, ¿no es cierto? Que sería cuánto soportan la presión. La resiliencia es cuánto tardan en recuperarse a un estado previo, ¿no es cierto? Son ambientes muy resistentes, que muchas veces esa resistencia se ha usado, a mi criterio erróneamente, para traspolar modelos productivos de una región a la otra, pensando que los ambientes son más o menos, funcionan todos más o menos parecidos. El espíritu de la presentación mía era plantear que los ambientes son muy diversos, muy frágiles, muy distintos en sus fragilidades. Claro. Y la resiliencia puede romperse, es decir, el sistema productivo puede no volver a recuperarse. Y en ese límite, nosotros hemos llegado a medirlo en algunas cuencas, estamos más o menos a 25% del deterioro máximo que puede tener una cuenca hídrica, ¿no es cierto? Estamos cerca de un límite y por ahí la capacidad de recuperación de los ambientes es muy diferente. No digo que ese planteo sea erróneo, sí digo que cada ambiente tiene su propia resistencia y resiliencia a la recuperación. Bien. Mi planteo le sumo, si me permitís, le voy a sumar a lo de Pepe. Mi planteo es, no sé si decir que es erróneo, pero sí puedo aseverar con resultados, con datos, de que va a depender mucho del ambiente, esa resiliencia, y del tiempo que nosotros estemos considerando el análisis. ¿Por qué digo esto? En cuanto al ambiente, obviamente eso está muy relacionado con el clima, con el tipo de suelo. Sabemos que la región Pampa Húmeda es una zona mucho más resiliente por ambas cosas, por el tipo de suelo y por el clima, pero si nos vamos más hacia el norte, los ambientes son mucho menos resilientes. Y con respecto al tiempo, Miguel, en la región Pampa Húmeda uno ve que los
los ciclos de deterioro, si se quiere, son más longevos, pero que no es que son reversibles en la medida que nosotros sigamos haciendo lo mismo. Y en el norte los tiempos son mucho más cortos. Nosotros tenemos determinaciones concretas donde hay predominio de monoculturas con soja y algo de maíz y muy poco trigo, donde después del desmonte, en no más de 10 años, los niveles de densificación de los suelos se hacen constantes muy altos y ya está afectando con su capacidad productiva desde el punto de vista de la eficiencia, uso del agua, enraizamiento, y los mismos productores se dan cuenta que los cultivos ya no rinden. Eso te estoy hablando entre 5 y 10 años. O sea, si uno le pone una escala de 20 años, evidentemente el sistema va a ser mucho menos, digamos, reversible, por así decirlo. No sé si se aclaré, pero en concreto la reversibilidad, en la medida que seguimos utilizando los mismos modelos productivos, no se da. No es apocalíptico, porque en la medida que cambiemos nuestro sistema, el suelo no va a dejar de ser una roca meteorizada. Depende de los procesos biológicos que nosotros le pongamos adentro. Sí. Perdón, Diego, no sé si tienes una, pero me la dejaste picando, Rodolfo y Pepe me la dejaron picando realmente. Por lo menos dentro de INTA y en la universidad está muy candente el debate de estos modelos que estás mencionando, Rodolfo, poco diverso, etcétera, versus el enfoque agroecológico. Quisiera alguna reflexión, no de ustedes dos, también del doctor, ¿no? Doctor Acuña. ¿Es realmente una visión enfrentada? ¿Pueden convivir los dos sistemas? ¿Qué opinan? Hago punta brevemente. Hago punta brevemente. Hay un gran tema, el tema de la agroecología, muchas veces en los sectores urbanos, no científicos ni tecnológicos, le han dado un significado distinto a lo que la ciencia y la técnica nos dice. Siguiendo a Miguel Altieri, que obviamente cultivos extensivos, habla de la minimización. Bueno, la siembra directa es una contribución saludable, indudablemente. Está demostrado por lo menos, pero como dice la ingeniera Carpagno, no es suficiente para controlar todos los fenómenos que afectan a los suelos, erosión hídrica sobre todo, y erosión eólica. Pero de todas maneras, en este planteo general, lo que uno tiene que ver que la agroecología se ha constituido más en una herramienta de publicidad, a lo mejor, diciendo no vamos a aplicar agroquímicos. Cuando Altieri mismo dice que estamos en una etapa de transición, obviamente es una etapa de transición que hay opiniones diversas, pero desde el punto de vista de las normas legislativas, hay muchas, con el tema de fitosanitario, que han constituido zonas periurbanas de restricciones y limitaciones a la producción de cultivos, que necesitan fitosanitario, pero no porque el productor sea un caprichoso que quiere aplicarlo, sino que tenemos una ley nacional, que es la incorporación de un tratado internacional de la que Argentina ha ratificado y ha firmado, que es la 27233, que nos obliga a cuidar la sanidad vegetal. Entonces, bueno, el tema de contaminación, el tema de la agroecología, a lo mejor es un desarrollo que necesariamente se deberá profundizar. Yo tengo que manifestar que yo soy uno de los partidarios de prácticas agroecológicas que deben ser profundizadas e investigadas con mayor intensidad, pero tampoco que es la panacea. Este país necesita de los productos agrarios porque sobre eso hay recursos privados, pero también hay recursos públicos, que son los recursos fiscales que aportan a los 3 niveles estatales. De manera tal que hay una tensión, no siempre en superficie, pero hay una tensión porque la agroecología hoy, al menos en los ensayos conocidos, en la Universidad Nacional de La Plata, tuve contacto con algunos de ellos, nos dicen que sí, cuida mejor el suelo y obviamente lo hace más sustentable a la producción, pero va a haber a lo mejor para el productor menor resultado y puede ser económico, pero va a haber menos producción física en este momento, hasta lo conocido hasta hoy, indicaría que sí. Esto significa merma de recursos fiscales. Entonces hay a veces unos dobles mensajes que atrás de la agroecología muchas veces no queda muy claro.
Yo le sumo a lo de Juan Carlos que a mí me preocupa lo pendulares que somos a veces. ¿Y por qué no podemos encontrar un espacio intermedio? La naturaleza ya de por sí no lo es. Nosotros tenemos en lo que venimos trabajando con muchos productores en la región pampeana y en el norte, tenemos ejemplos categóricos de cómo podemos resumir los problemas de contaminación a través de una integración estratégica, por ejemplo, una intensificación estratégica donde no se mata la maleza, sino se la maneja a través del uso de cultivos. Por eso, fíjense que antes lo llamábamos abono verde, después se llamó cultivo de cobertura, ahora lo llamamos cultivo de servicio, porque estamos aprendiendo que esa intensificación con determinadas especies nos brinda determinados servicios. Control de plagas, control de maleza, pero los principios son siempre los mismos. Creo que lo que hay que evitar es ser pendular y tratar de integrar justamente entendiendo cuáles son los bienes y los procesos. Creo que se pueden armar estrategias amigables, no tengo ninguna duda. Y perdón, Juan Carlos, que le sumo a esto, por eso hice énfasis en el gran avance del conocimiento que estamos teniendo a través del desarrollo de nuevas tecnologías. Todo lo que es el manejo de sensores, de la genética, etcétera, nos va a permitir ser más eficientes con el uso de los recursos y también con estos manejos de los factores reductores que hoy hablaba. Por eso que hablaba de gestión y no de control. Miguel, si me permitís, quiero cambiar el tema así bruscamente. Vamos. Porque aparte es una pregunta que hizo Laura, que les recuerdo que es la presidenta electa de la Sociedad Mundial de Suelos, así que si no la hago me mata, es nuestra jefa. No te mueras nunca. Y es un tema que puso un poco Rodolfo en la última diapositiva, que es la educación. Laura se dedica mucho a la educación en suelos y casi en su pregunta como que nos reta. Dice, ¿cuál es el compromiso educativo de los edafólogos argentinos en la construcción de la sostenibilidad para dejar de hablar y empezar a actuar? El compromiso nuestro, no solo para Rodolfo la pregunta, también puede ser para Pepe. ¿Qué compromiso tenemos los edafólogos en la construcción de la sostenibilidad en el proceso educativo? Yo creo que quienes somos profesores, somos docentes, a veces asistimos con preocupación la formación de los agrónomos, el campo laboral que encuentra luego el agrónomo una vez que egresa, ¿no es cierto? El campo laboral está muy imbuido de lo que son las tecnologías de insumos, ¿no es cierto? El ingeniero agrónomo, en su mayor parte, es captado, digamos así, por las empresas proveedoras de insumos, que es como que le incorporan un conjunto de principios de manejo que muchas veces van en contradicción con los principios que aprendieron, es decir, desaprenden muchas cosas que habían aprendido en la facultad. Lo mismo a nivel de los propios productores, ¿no es cierto? Vemos que el proceso de educación es mucho más lento que los fenómenos que tienen vinculación con las políticas comerciales o con las usinas de difusión de tecnología más mediática, ¿no es cierto? Digamos, el medio académico está como en una especie de desventaja en términos de cómo genera subjetividad o cómo genera prioridades en la cabeza de los estudiantes. Creo que eso es una materia pendiente que tenemos los educadores. Y a nivel no universitario, sino preuniversitario, Rodolfo o Pepe, ¿cómo ves este compromiso? ¿Cómo estamos conectados, no estamos conectados? Sí, perdón, Juan Carlos, no sé si querés. Bueno, dale, Rodolfo, dale vos, Rodolfo, dale. No, justamente yo me pongo a pensar que ponemos como mojón el 2050, siempre, de lo que se viene para el 2050. Y hoy hablar de un chico de 10 años es el que va a tomar las decisiones en el 2050. Con lo cual no podemos pensar solamente en la población universitaria,
tenemos que sí o sí pensar, por eso yo dije hoy que estos caracteres tecnológicos realmente se van a implementar más allá de las normas y la legislación cuando se transformen en caracteres culturales. Y eso no tiene edad, es más, creo que se hereda más que transmitirlo. Entonces me parece que hay una asignatura pendiente. Por eso yo decía que es bueno contarles el planeta de las margaritas a los chicos, con distintas historias, porque es fundamental hacerles entender desde pequeña edad de la importancia que tiene todo lo que estamos hablando. Y desde el punto de vista universitario, yo creo que también tenemos una asignatura pendiente en poder salir como ingenieros agrónomos más con una visión holística, como hoy planteaba, más integradora. Lo digo con total interés y respeto, de que muchas veces la carrera es cada una de las cátedras, y el ingeniero agrónomo que sale no tiene ese dominio de ese análisis sistémico que tanto se necesita para todo lo que estamos hablando. Sí, yo quisiera, perdón, no sé si va a hablar el doctor, pero yo lo que quisiera agregar a todo esto, dando una visión más esperanzadora de todo esto, es que me parece que, respondiendo a la pregunta de Laura, que es una pregunta muy inteligente realmente, me parece que el proceso viene de abajo hacia arriba. No está yendo de nosotros los profesores, lo digo en forma muy grandilocuente, hacia los demás que nos escuchan. La presión está viniendo desde abajo, de la gente. Antes la demanda por alimentos sanos y ese tipo de cuestiones venía mucho del público urbano, de las ciudades. Hoy en día está viniendo de ámbitos ciudades más pequeñas, del interior, que están reaccionando. A veces nosotros los agrónomos nos enojamos con medidas que prohíben fumigaciones cerca de centros poblados. Pero me parece que el campo está llegando mal a la ciudad y está llegando con mensajes equivocados, y las consecuencias son esas, me parece a mí. Afortunadamente hay municipios que están trabajando muy bien, con prácticas como, bueno, yo tengo bastante contacto con el municipio de Montegüey, por ejemplo, en este momento, que lo están declarando un municipio verde, y está preocupado, midiendo como huellas de carbono, con buenas prácticas de manejo agrícola. No solo eso, conozco otros que están trabajando muy bien, pero mucho en respuesta a presiones que vienen de la base. Me parece que yo estoy de acuerdo con lo que dice Rodolfo, lo que dice Pepe, totalmente, pero creo que el problema es que nosotros como profesionales no estamos respondiendo a tono con la demanda que viene de la base. Yo creo que eso realmente. No, lo único que me atrevería a agregar, legislativamente en la nación y en las provincias, el tema de la educación ambiental en materia de cuidado del ambiente y los recursos naturales, las normas están. Algunas provincias tienen leyes específicas, Santa Fe, por ejemplo, pero obviamente el grado de implementación, el grado de interacción, de desarrollo de este tipo de cuestiones, obviamente dista mucho de lo que uno esperaría. La Ley General del Ambiente, 25675, tiene 25 años de sancionada y tiene un capítulo de educación vinculado a la educación, a los instrumentos de política ambiental. O sea, es una ley que tiene moderna, que tiene muchas herramientas, que obviamente son todas teórico-formales en este momento. Y es lo que decía, lo técnico-instrumental en el tema educativo también se advierte. Gracias. Bien. Buenísimo, gracias Juan Carlos. Tengo, Miguel, ¿tenés alguna voz pregunta interesante para hacerlo sufrir un poco o no? No, no sé si, bueno, una que siempre me preocupó desde el Instituto de Suelos, ¿no? Que en la década pasada no, sí, porque estamos iniciando una nueva década. Digamos, a mediados de la década, el gobierno anterior, no, el otro, o sea, allá por el año 2014 se generó, 2013, se generó el proyecto agroalimentario nacional. El proyecto estratégico, el PA1, el PA2, y nos vino a nosotros como una bomba al instituto que el proyecto era pasar a cultivar 42 millones de hectáreas. Les aclaro a los que estén más alejados, de unas 60 millones de hectáreas de actitud agropecuaria que podría llegar a haber. Argentina está cultivando actualmente unas 34, 35, depende. Y el proyecto es llegar a 42 para llegar a un límite de las 180 o 200 millones de toneladas de granos.
Lo cual a nosotros en el instituto, está aquí Patricia, está Maxi, que antes estaba con nosotros en el instituto, realmente nos asustó un poco, ¿no? Medio, digo mi opinión, el miedo era ir a esos ambientes vulnerables que dice Pepe. No sé, quisiera alguna reflexión un poco de todos ustedes sobre eso. Porque supuestamente hubo gente que puso la cabeza para diseñar ese proyecto. Sí, pensemos que la gran parte del aumento de la producción agrícola de los últimos años se dio a expensas del aumento de la superficie agrícola. Exacto. Uno ve muchas veces líneas que se correlacionan unas con otras, pero en realidad mucho del aumento de la producción se debió a lo que vos decís, Miguel, de aumento de la superficie neta. No fue tan grande la respuesta en términos de productividad unitaria de las tierras. En Córdoba, alrededor de 40 kilos por año de soja y 100 kilos por año de maíz, es una especie de línea de tendencia de los últimos 25, 30 años. Pero bueno, la expansión agrícola hacia áreas marginales me parece que tiene que tomarse con mucha precaución, con mucho cuidado, porque nos estamos metiendo con los bosques que, a mi criterio, son áreas que deberían considerarse absolutamente intangibles, ¿no es cierto? No podemos seguir talando más bosques en la Argentina, porque la capacidad del territorio es limitada, ¿no? La ciencia no puede llevar al infinito la productividad de las tierras. Las tierras tienen una cierta capacidad, tenemos que ser inteligentes para que con esa capacidad generar el desarrollo sustentable, pero no al infinito, no es finanzas la tierra que fabrica plata de la plata, ¿no es cierto? La tierra es limitada. O sea que me parece que esos planteos que han vuelto a resurgir estos días, de ir hasta el límite con la productividad de las tierras, no son sobre una base realista o por lo menos sustentable. Yo le sumo a lo de Pepe y para compartir también con Juan Carlos, que para eso justamente está el respetar el ordenamiento territorial, que no es otra cosa que zapatero a tus zapatos, y después hacer un manejo por ambiente, que no es otra cosa que manejar esos ambientes en función de sus limitantes, o como decís vos, Pepe, su capacidad de uso. El problema es que llevábamos recetas de zonas más resilientes, como concretamente la región pampeana húmeda, a zonas mucho más, no digo marginales, sino marginadas en todo caso, menos resilientes o mucho más vulnerables como es el norte. Entonces a mí me parece que lo que no estamos haciendo, y aquí le paso la pelota a Juan Carlos, es si la legislación de alguna manera reglamenta cómo tenemos que manejarnos en función de ese ordenamiento territorial y esa aplicación de tecnología. Por no me olvide la metáfora, pero a mí me permitieron comprarme un auto, manejar y tener toda la libertad de trasladarme de un lugar al otro, pero no me puedo pasar un semáforo en rojo, ni tampoco puedo pasarme a una determinada velocidad porque la ley me castiga. Le paso por ahí a Juan Carlos. Bueno. Gracias, Rodolfo. Nosotros tenemos un problema terrible en Argentina, bueno, con otros países también, pero bueno, en el nuestro se ve mucho más cerca, por supuesto lo vivimos. Que el problema no es la falta de leyes, sino que realmente es una maraña de legislaciones de los distintos niveles, donde hay interesantes normas que no se llevan a la práctica. El ordenamiento ambiental de los territorios, muchas veces percibido, sobre todo por quienes producen, como una intervención o una amenaza y limitación a su derecho de propiedad y de resolver con su suelo lo que quiera. Ya no se puede. La cuestión ambiental está incorporada en la agenda pública y ya paulatinamente incorporada en la agenda privada, porque sin duda es exigencia de las normas internacionales y de los tratados internacionales que Argentina ha suscrito. Cito como ejemplo, la Organización Mundial del Comercio sancionó el Acuerdo de Agricultura y en el preámbulo exige a los países miembros del acuerdo comercial, vamos a decir, de que tiene que instrumentar prácticas de protección a los recursos naturales y el ambiente. El problema fundamental yo veo que es haber abandonado la década del 80, donde se concurría con dos herramientas, la acción pública y la acción privada, inspirada, como se mencionó acá, por Hugh Hammond Bennett, que estuvo en el país.
Esto alumbró en la década del 80 legislaciones en casi todos los países de Latinoamérica, donde la acción pública y la acción privada tienen que concurrir, porque ambos son necesarios. El problema que tenemos, y tengo que rescatar, y lo mencionaban ustedes, que hay las organizaciones, por supuesto el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, su centro de investigaciones, áreas académicas de ciencias agrarias, todas ellas han desarrollado y desarrollan respuestas tecnológicas. El problema es incorporarla a la aplicación. Y ahí es donde el Estado tiene que estar presente, no como un Estado gendarme, que fracasó. En Hungría hubo un Estado gendarme, 40% de erosión después que terminó el proceso de sovietización. O sea, que tenemos que confiar en desarrollar educación, como decían hace un momento, cultura, que es otra de las patas del desarrollo sustentable, para instalar en la comunidad y sobre todo en quienes son actores de la producción, el necesario cuidado, y cuando son suelos frágiles, hay instrumentos en muchas legislaciones provinciales, en la de Córdoba, en la de Buenos Aires, en la de San Luis, que es la evaluación de impacto ambiental. Eso es lo que hay que instrumentar. ¿Hay respuestas científicas y tecnológicas? Claro que las hay. Yo creo que pasa un poco, no tanto por la legislación, sino por la operatividad de normas vigentes, como la que citaba la ley de fomento y estímulo a la acción privada para la conservación de recursos naturales, entre ellos el suelo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Yo, Miguel, me están ordenando desde Estudios Centrales que vayamos cerrando porque ya son las 20 horas, entonces... Sí, primero, viene la tanda con los anunciadores ahora, Diego. Exactamente. Por eso, lo primero que quiero decirles es muchísimas gracias a los 300 y pico de personas que no están solamente escuchando, sino muy activos, haciendo preguntas y saludando y agradeciendo a la asociación, a Balcarce, al INTA Suelos, que están por todo lo que están organizando. Número uno, a ellos. Número dos, por supuesto, a Rodolfo Gil, a José Pepe Cisneros, a Juan Carlos Acuña y a todos los que están atrás técnicamente, de veras, haciendo posible que esto esté saliendo por YouTube, en el canal de la asociación. A Miguel, por supuesto, también. Y antes de despedirlos a todos, simplemente quiero cerrar esta jornada tan linda con unas palabras muy cortitas del ingeniero José Luis Bodega, que es el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, y el director de la Estación Experimental Facundo Quirós de Balcarce, que nos va a saludar como coorganizador. Así que gracias a todos, pasamos la palabra a José Luis Bodega y nos despedimos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Sí, un placer. Me hubiera gustado estar preguntando también algunas cosas, pero como me toca hablar último, bueno, voy a decir algunas cosas y no voy a tener respuesta, pero los felicito. Quiero agradecerles en principio a los organizadores por darme esta oportunidad y estar hablando ante una enorme concurrencia. Por lo que dijiste recién, Diego, eran más de 300 personas, cerca de 400. Es un lujo. Y son participantes de distintas provincias de nuestro país, e incluso de distintos países, ¿no? Hasta incluso de España. Yo ahí nací hace mucho tiempo. Vine a Argentina cuando tenía 3 meses, hoy me siento argentino, pero siempre tengo un lugarcito para España, así que saludos a la colega española. En principio, como vos dijiste, Diego, al comienzo, no puedo dejar de saludar a Max y a Patricia, porque según vos dijiste, ellos se pusieron arriba de sus hombros, digamos, estas jornadas, que por allá en una de esas lo más fácil decir es, bueno, no hacemos nada, ya está, y realmente lo organizaron. Realmente mis felicitaciones, como a todos ustedes, ¿no? Y a los expositores también. Si me permiten, me tomo 2 minutos. Me quedaron muy grabados algunos conceptos que dijeron los expositores. Es posible producir conservando. O sea, no necesitamos degradar o destruir el suelo, como se dijo. 2 conceptos importantes que se mencionaron, que me quedaron grabados, es degradar el suelo tiene una acción que puede ser reversible, destruirlo, no. Y me parece que alrededor de esos ejes podemos trabajar. También se dijo, como dijo nuestro colega el abogado, hay leyes suficientes, lo que falta es aplicarlas a lo mejor. Y ahí me quedé pensando, ustedes
muchos de los expositores que han estado en estas 3 jornadas son profesores de la facultad. Nuestra facultad funciona en el predio de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, y estos alumnos que salen de la facultad y que trabajan, digamos, en la zona, seguramente han tenido a estos docentes en donde les alertan de los peligros que estamos teniendo, cómo estamos degradando los suelos de alguna forma y que hay que frenar estas actividades. Y uno ve a veces, no lo voy a generalizar, que muchos de estos alumnos produciendo en nuestra zona, hay un cultivo base en nuestra zona que a veces produce mucha degradación, que es el cultivo de papa. Muchos de ustedes lo deben conocer. Y a veces uno se lleva sorpresas de que algunos de nuestros egresados parecieran que se hubieran olvidado de todo, ¿no? Produciendo cultivo de papa en un lugar con pendiente, en donde puede haber una erosión enorme, o bien por lluvias normales, anormales, y también por el riego. Entonces, a veces uno se pregunta en qué nos está pasando, y uno quiere, digamos, escuchándolos a ustedes hablar, me daba la impresión de que nos hace falta un paso más. Quizás empezar a que las leyes que hay, que se apliquen de alguna forma, no sé cuál es la mejor forma, ¿no? Quizás tendría que charlar un poco más, ¿no? Pero que se apliquen las leyes y no tenemos que quedarnos callados, hay que hablar más, como en estas jornadas. Por eso, mis felicitaciones, realmente valió la pena el tiempo invertido, digamos, en estas jornadas, y creo que nosotras dos también. Espero que a todo el mundo le haya pasado lo mismo que me pasó a mí. Felicitaciones a todos ustedes, y que no se pierda este impulso. ¿Dónde vamos a juntar 300 y pico personas en una reunión presencial? Nunca, ¿no? Un abrazo para todos. Felicitaciones. Bueno, aplausos y gracias. gracias. Hasta luego a todo el mundo. Que estén muy bien. A ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos por permitirme compartir este momento. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao, Rodolfo. Chao, Chao, Miguel. Pepe. Un placer ¿Seguimos al aire? enorme. No, ¿no?